Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PCManNet. En esta ocasión explicaremos la función AND y OR. Entonces, ¿qué son los operadores lógicos AND y OR? Y NOT. Entonces, en todos los lenguajes de programación necesitamos hacer conjunciones, ¿sí? O disyunciones matemáticas. En este caso, el operador AND, ¿sí? Quiere decir y en español, podemos tener muchas entradas en la programación. Entonces tenemos una entrada A y una entrada B, podríamos tener muchas, ¿sí? B, C, D, E en programación, pero la tabla es esta. Entonces, ¿qué salida nos da? Entonces, ¿qué salida nos da cuando ambas son falsas, cierto? O cero, falso quiere decir, entonces es falso. Si tiene una entrada falsa y una verdadera, su salida es falsa. Y deben cumplirse que todas las entradas sean verdaderas o positivas para que su salida sea verdadera, como lo dice aquí la descripción. Todas las entradas deben ser verdad para que la salida sea verdad. En la tabla OR también tenemos las dos entradas, ¿cierto? Y una salida. Entonces, con una sola que se cumpla, que sea verdadera, la salida será verdadera. Aquí tenemos verdad, verdad. O en esta que ambas son verdades, pues la salida es verdadera. Entonces, como dice, con una de las entradas que sea verdad, la salida será verdadera. Entonces, por ejemplo, yo digo, si la letra es A mayúscula o la letra es A minúscula, entonces puedo asegurar que usted digitó una vocal A, ¿sí? Y la función NOT es la negación. Entonces, si tenemos una entrada A, la negación de esa A, o sea, quiere decir que si es falso, la negación nos dará verdadero y si es verdadero, la negación nos dará falso. Entonces da lo contrario. Entonces yo puedo preguntar de la siguiente manera, ¿usted no es mayor de 18 años? ¿Sí? Entonces, si sale que es verdadera, entonces usted es menor de 18 años. Si sale al contrario. ¿Sí? Esa es las tablas de la verdad muy usadas en programación. Entonces recordemos, el AND, todas deben ser verdaderas para que la salida sea verdadera. El OR, con una sola de las entradas, la salida es verdadera y la negación es lo contrario de lo que queremos preguntar o hacer. Se puede utilizar de muchas formas. Bueno, teniendo claro lo que son las tablas, vamos a ver un algoritmo, cómo las utilizamos. Entonces, vamos aquí a Visual Studio Code y aquí ya tenemos un programita escrito. Entonces dice, programa que lea una letra del alfabeto y diga si fue una A mayúscula o A minúscula. Entonces, como siempre, tenemos las dos librerías, la include la Istream y la Conio.h y el using namespace std con todos los programas. Entonces recordemos, en C++ el I es la doble aspersan y el O es la doble rayita que se encuentra al lado izquierdo en su teclado de la tecla 1, el número 1 al lado izquierdo, o en la parte de abajo del escape, generalmente debe estar ahí en su teclado. Entonces, en este ejercicio, como vamos a leer una letra, entonces tengo que declarar un tipo de datos char, lo voy a llamar letra 1, después le digo al usuario, saque un mensaje, digite una letra, lo capturo en la variable letra 1, lo que él me digite en la letra 1, y pregunto con sí, ya en el video anterior explicamos los condicionales, entonces digo, si letra 1, o sea, lo que me digita el usuario, es igual a A, tengo que compararlo con comilla sencilla, o, recordemos que esto es O, porque no puedo digitar al mismo tiempo una sola letra mayúscula y minúscula. Si le coloco AND, me va a dar que no es una A. ¿Sí? Entonces hay que saber utilizar el operador dependiendo de lo que necesitemos preguntar. Entonces, si la letra es una A o una A minúscula, ¿cierto? Vuelvo y pregunto. Entonces quiere decir, con toda seguridad, le saco un mensaje que usted digitó una A. Y si no se cumple esto, o sea, quiere decir que no fue ni mayúscula ni minúscula, entonces puedo asegurar que usted digitó diferente algo de A. Vamos a guardarlo y a ejecutarlo. Entonces digitemos una letra, vamos a suponer que digito la A minúscula, entonces dice que él me dice que sí, que digitó una A. Vamos a volverlo a ejecutar. Y yo le digo que digite una W, por ejemplo. Y entonces me dice que digitó algo diferente de A. Entonces fijémonos que
este es el operador lógico O. Bueno, podríamos hacer otro ejercicio aquí mismo. Entonces, por ejemplo, que nos digite un valor. Les voy a definir aquí un número, una variable num y la inicializo en 0. Y adicional aquí podría decirle, ¿sí? Le podría decir que digite un número entero. Le puedo decir al usuario. Y un fin de línea. Y aquí le digo que sin que me capture con mayor esa variable que la definimos como num. Bueno, aquí me faltó un menor para que salga el mensaje fin de línea. Y capturo el valor. Entonces aquí, por ejemplo, para hacer el if, entonces yo podría validar si ese número es mayor que 100 y menor que 200. Entonces lo podría hacer de la siguiente manera. If si el valor que acabamos de digitar, que es num, es mayor o igual que 100 y, que es con el doble asperson, y num es menor o igual que 200, o sea, como forzarlo en un rango. Entonces, si eso se cumple, yo podría decir, saco un mensaje o hago una multiplicación o lo que necesite hacer, en este caso, entonces yo podría decir, usted digitó un número entre 100 y 200, ¿sí? Puedo asegurarlo. Menor en line para terminar aquí esta línea. Y si no, yo le podría decir aquí, si eso no se cumple, él, ¿cierto? Si no, entonces quiere decir, yo podría crear un mensaje totalmente seguro donde diga, se digitó un número fuera del rango de 100 a 200. Entonces ese operador AND y OR se puede utilizar en cualquier condición, dependiendo cómo lo necesitemos aplicar. Vamos a ejecutarlo para que vean la ejecución. Entonces hay que mirar, poner la lógica en dónde necesitamos utilizar el AND, dónde necesitamos utilizar el OR. Por ejemplo, si hiciéramos un algoritmo o programa que digite una letra y me diga si es una vocal, entonces tendría que hacer OR 10 veces para validar todas las 10 posibilidades, ¿no? Tanto minúsculas como mayúsculas, las 5 vocales de nuestro alfabeto. Vamos a ejecutarlo aquí. Entonces me está pidiendo una letra, que es la primera parte del ejercicio. Dice que digite algo diferente de A, ¿sí? Y ahora me está pidiendo un número. Entonces coloquémosle el número 500 y me debe decir que digite un número que no está en el rango. Aquí está, mira. Se digita un número fuera del rango. Entonces, ahí como lo podemos ver, lo que está evaluando es, el número está entre 100 y 200, o sea, lo está obligando que debe estar entre ese rango. Como no digitó, no sale esto, sino sale esto. Quiere decir que el número fue o menor que 100 o mayor que 200, como para este ejemplo, que fue 500, ¿no? Bueno, esa sería la explicación de la función AND y OR. Esperemos haya quedado claro y la pueden utilizar en sus diferentes algoritmos. Que tengan buen día.